Mundo Sano. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos. Así es, C7 Mundo Sano, listos para presentarle el tema de hoy. El próximo fin de semana, para ser específicos, el domingo será el Día mundial contra la lucha contra la lepra, una enfermedad que sin duda la hemos de recordar en episodios bíblicos, pero también en México se registran, en el estado de Jalisco todavía lo hemos visto en esta última semana, donde la Secretaría de Salud Jalisco ha dicho que hay 2 nuevos casos de esta enfermedad aquí en el estado. Vamos a ver la siguiente información. Espacio dedicado a brindar la mejor información en materia de salud y bienestar para toda la familia. Hoy hablaremos sobre la lepra. Esta es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium leprae, un bacilo ácido resistente. Afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos. El periodo de incubación de la enfermedad es de unos 5 años y los síntomas pueden tardar hasta 20 años en aparecer. La lepra no es muy contagiosa. Se transmite por gotículas nasales y orales cuando hay un contacto estrecho y frecuente con enfermos no tratados. La lepra es una enfermedad curable. Si se trata en las primeras fases, se evita la discapacidad. Acompáñenos esta hora para conocer más detalles sobre este milenario padecimiento. Recuerde que con la prevención no es necesaria la curación. ¡Comenzamos! Y claro, como todos los días viernes que tenemos dedicado este espacio a la salud de todos los jaliscienses, está con nosotros la doctora Elizabeth Ulloa, que le doy la más cordial bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Trini, buenos días. Un saludo a todo nuestro público que nos sigue todos los viernes, efectivamente a las 9 de la mañana. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante que es un problema de la salud pública. Es una enfermedad que mucho se habla. Y sobre todo muchos tabús que han surgido desde siglos incluso, donde se ha encontrado esta enfermedad. Y para ello, bueno, tenemos un invitado experto en el área, que es el doctor Manuel Sandoval Díaz. Él es coordinador de las enfermedades de micobacteriosis en la Secretaría de Salud Jalisco. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Pues muy buenos días, doctor, y ya lo decíamos al principio, ¿no? El año pasado 18 casos en el estado, hoy ya se presentaron 2. Sí, ya en lo que va de este año llevamos 2 casos ya registrados y ya están en tratamiento, perfectamente en tratamiento. ¿De dónde son estos casos? Uno de estos casos es de zona metropolitana de Guadalajara y el otro es de Puerto Vallarta. Se habla mucho, doctor Manuel, sobre la lepra, pero yo creo que poco conocemos y es muy importante para toda la gente que nos esté escuchando el día de hoy poder identificar a lo mejor alguno de los síntomas. Primero, ¿qué es la lepra? Sí, la lepra es una enfermedad infecciosa, es contagiosa, es la menos contagiosa de todas las enfermedades transmisibles, contra lo que todo mundo se cree y estigmatiza, es la menos contagiosa. Esta enfermedad es transmitida por una micobacteria o una bacteria que se llama Mycobacterium leprae. Esta bacteria fue descubierta en 1873 por Hansen, entonces por eso se llama bacilo de Hansen y la enfermedad se llama enfermedad de Hansen, pero yo creo que es mejor llamarle lepra por su nombre para que evite confusiones a las personas. Nos dice que es una enfermedad muy poco contagiosa. Es muy importante saberlo, no minimizarlo, pero sí saberlo, porque podemos estar conviviendo con alguien que puede tener lepra y bueno, saber que no tan fácilmente nos vamos a contagiar. Esto nos habla de hace siglos donde existían ciertos hospitales para tener estos pacientes, ¿verdad? Sí, existían los famosos leprosarios. Aquí en Jalisco, en Guadalajara hubo uno que ya es un albergue solamente, pero se necesita de un contacto muy, muy estrecho, muy prolongado, en el que además se requiere de la predisposición genética de la persona para desarrollarla, porque conocemos familias muy numerosas donde tienen 15 hijos, donde el señor tuvo lepra o tiene lepra, ninguno de sus hijos tiene lepra y la esposa tampoco. Un contacto más estrecho y más prolongado que ese, pues no puede haber, yo creo, pero a veces es un nieto o alguien que la desarrolla porque tuvo la predisposición genética. Por ejemplo, muchas veces, sí, en las familias no sabemos si generaciones anteriores la tuvieron y se puede presentar de forma espontánea, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo puedo yo identificarla? ¿Cómo puedo yo comenzar a adentrarme en esta enfermedad y saber si hay la posibilidad o no? Sí, lo más importante de todo es que
Cuando nosotros tenemos identificada a una persona con lepra, hacemos un estudio de todos sus familiares, de los más cercanos y de los no tan cercanos. Entonces nosotros sabemos que, por lo que decíamos, la lepra tiene un periodo de que se llega la bacteria en la persona a desarrollar síntomas hasta 20, 25 años. Entonces puede ser que la persona de donde se adquirió la lepra ya ni siquiera viva, pero que hace 15 o 20 años estuvo en contacto con ella y la desarrolla. Entonces, por ello es que tenemos todavía mínimo unos 20, 30 años de que seguiremos teniendo pocos casos, 18 son pocos. Yo cuando tomé este programa encontramos cerca de 60 casos por año. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 12 años más o menos, pero todavía en 1992, cuando se inició la poliquimioterapia en Jalisco, se registraron 3,000 casos. Eran de los que se tenían y que se iban a incorporar a tratamiento. No porque los 3,000 casos fueron de ese año, sino eran todos los casos acumulados y se tenían 150, 160 casos por año. Nos hablan de una micobacteria. ¿Dónde la encontramos? ¿En dónde vive esta micobacteria? ¿Dónde la podemos adquirir? Sí, el único reservorio o la única persona, más bien el humano es el único que lo puede transmitir. Es cierto, algunos decían que el armadillo es el único ser vivo donde se puede inocular y se puede desarrollar la enfermedad. A diferencia de otras enfermedades que hay otro tipo de forma de transmisión, el armadillo porque se le inocula, pero no es la forma de adquirirse. La lepra solamente se adquiere a través del contacto directo con una persona, a través de las gotitas de saliva que se arrojan al toser, al estornudar. Y a veces puede ser también a través de las heridas de una persona enferma que se tiene en contacto con la herida de otra persona. Entonces, por eso es que es muy difícil que esto se pueda realizar. Propagar, ¿no? Sobre todo, hay países donde la incidencia de este padecimiento es mayor. Leyendo un poquito, por ejemplo, Argentina nos habla de 100, 160, 200 casos por año en los últimos años, ¿no? De su registro. ¿Por qué? México, ¿qué tiene y qué tiene ese país? Sí, bueno, nosotros podremos hacer desde África, que es donde encontramos lepra, muchísima lepra, en India, que es de los países que tiene, nosotros tenemos en México 200 y algo, pero nosotros podemos encontrar en la India miles de casos y muy cerca de cientos de miles. En Brasil también en América, es de los países que tiene un alto, pero altísimo índice de lepra. Y Argentina tiene un poco menos casos que México, pero sí estamos en México como en los 5 primeros países con mayor número de casos. Este número de casos, pero en la incidencia esto se diluye, pero estamos en los primeros 5 países porque además tenemos programas muy dedicados a buscar de manera muy intensa. Los que no tienen no quiere decir que realmente no haya, sino también necesitan tener una estructura que les ayude a buscar más casos. Nos habla de buscar casos. ¿Cómo la Secretaría de Salud puede localizar a los pacientes y cómo pueden llegar a ese diagnóstico? Sí, nosotros, como les comentaba, hacemos estudio de todos los contactos, todos de los que viven de manera muy estrecha y no tan estrecha, y la revisión es clínica, es una revisión de la piel, desde el centímetro por centímetro de la piel de la persona, de los contactos para poder detectar alguna anomalía en la piel. Doctor Manuel, ¿qué le parece si seguimos hablando de estos síntomas o cómo poder localizar esta enfermedad después de la pausa? No sin antes invitarlo a que nos marque 3030-5307, el teléfono en el estudio. Vamos a la pausa y regresamos. Mundo Sano. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Está el doctor Manuel Sandoval Díaz, invitado especial, y estábamos para concluir o abordar el tema precisamente de cuáles son los síntomas o cómo poder identificar en nuestra familia si hay algún caso de lepra. Sí, es muy importante que ante cualquier diferencia que encuentren en la piel, cualquier alteración que se encuentre en la piel o se detecte, debe de ir a consulta para que se haga una revisión muy estrecha. Y sobre todo, pues a veces no es muy común, suena como a broma, pero a veces los señores nunca se quitan la camisa porque vimos algunos casos que tienen la espalda llena de manchas y es que yo nunca me las había visto. Es lógico, ¿no? Nunca se pueden revisar, pero cualquier alteración en la piel debe de ser sujeta de revisión, pero los síntomas más importantes
es pérdida de la sensibilidad, pérdida de la sudoración en el área que está afectada, pérdida del vello, en esa área no tiene ni suda ni tiene vello, además hay pérdida de la coloración. Cuando hay pérdida de la sensibilidad, de la coloración, del vello y de la sudoración, estamos jurando que es lepra. O sea, que el paciente que pudiera tener alguna mancha en la piel, ¿pudiéramos sospechar que pudiera ser un caso de lepra? Debemos de sospechar toda alteración en la piel y ya el médico dirá que eso no es. Entonces, lo importante de la lepra es detectar muy a tiempo, porque luego hay discapacidades, pérdida de la sensibilidad en manos, pérdida de la sensibilidad en pies, y como afecta a la mucosa nasal también hay una irritación, empieza a haber deformidad de la nariz y además los ojos empiezan a tener problemas. Entonces, lo más importante es detectarla muy a tiempo para de esta manera evitar las discapacidades posteriores. Nos habla de una deformidad de la nariz. ¿Qué características tiene esto o cómo va cambiando la nariz? La nariz, hay una reabsorción del cartílago primero, entonces la nariz, como dice vulgarmente, queda como una silla de montar. Se deprime. Porque hay una reabsorción del cartílago y llega a haber una pérdida total de la nariz donde solamente se pueden ver los orificios, pero esos son una persona que tiene como 40 años con lepra. Ya no vemos casos como esos. Afortunadamente los casos que tenemos en Jalisco en los últimos años, por lo menos en los últimos 10 años, ya no tienen discapacidades. Podemos andar tratando con una persona con lepra y solamente ellos saben que tienen lepra. Pero la lepra es curable, eso es lo Afortunadamente, desde 1990 que se implementó la famosa poliquimioterapia, anteriormente era un solo medicamento por toda la vida, ahora es la combinación de 3 medicamentos y para la lepra paucivacilar, que es la lepra que tiene menos bacilos o que casi no tiene bacilos porque el cuerpo tiene más defensa, el tratamiento es por 6 meses. Y para la lepra multivacilar, que es donde se encuentra un número muy importante de bacilos, el tratamiento es por 1 año. Y entonces la lepra se deberá de curar entre 6 meses y 1 año. Aquí el asunto es que hablamos de las escoriaciones fuera de o en la parte que se ve de la piel. ¿Se puede presentar, por ejemplo, en la boca, dentro lengua, no sé, la parte interna de los oídos? Las partes más preferidas por la micobacteria son los pómulos, las orejas, en las manos, en las plantas de los pies y de alguna manera hay órganos internos que no vemos y que también pueden ser afectados, pero afortunadamente son los menos. Pero sí, son las preferencias y más que nada en la piel y en partes más frías, y como pueden ser los glúteos también es donde se encuentran y en la espalda, así en ese orden más o menos, pero los pómulos, la nariz, las orejas, la ceja son de los más socorridos por la micobacteria. ¿Cómo se llega a un diagnóstico? ¿Es por medio de sangre o cómo llegamos al diagnóstico para poder saber si somos portadores de la enfermedad de lepra? Cuando una persona ya se tiene la sospecha muy alta de que pueda ser lepra, se le hace un estudio que se llama baciloscopía. Se le toma una muestra del lóbulo de la oreja o se toma una muestra de la lesión que se encuentra. Se puede encontrar también de la mucosa nasal y de esta manera nosotros hacemos el diagnóstico si se encuentra o no bacilos en ella. A veces cuando ese estudio de baciloscopía es negativo, no quiere decir que no tenga lepra, porque puede ser el tipo de lepra donde no hay bacilos, que se llama paucivacilar. Entonces nosotros hacemos una histopatología, un estudio, un corte de piel de donde está la lesión y de esta manera se determina el tipo de lepra que es. Entonces realmente es muy barato, no es muy agradable y se hace solamente muy selectivo porque no se hace como en tuberculosis que le toma flema a todo mundo, a todos los contactos. Aquí no se puede hacer baciloscopía a todos los contactos porque es estarle lastimando las orejas a todos. Si no hay una persona que esté con alta sospecha de lepra, se le realiza la baciloscopía y en este sentido pues nosotros tenemos ya un acercamiento. El diagnóstico de lepra es clínico, esto nada más es para confirmar el diagnóstico. Para confirmar el diagnóstico. Habló de costo ahorita, ¿no? Que quiero saber si esto es muy caro. Para la población todo es totalmente gratuito. Para Secretaría de Salud, como se tiene toda la infraestructura, afortunadamente una baciloscopía ya con todo el trabajo de la persona que la elabora, yo creo que estaremos hablando de 100 pesos, pero de los puros insumos son como 30 pesos aproximadamente. Entonces, pues eso es como parte de la institución. Entonces, diagnóstico, tratamiento, control, seguimiento, todo en lepra es gratuito. Eso es muy importante, todo es gratuito. Porque el paciente de lepra ya no va a tener que estar gastando, pero también no abandonar su tratamiento, ¿verdad? Eso es muy importante, sobre todo.
¿En dónde pueden acudir todo el público que nos está escuchando el día de hoy? Si tuviéramos una lesión en la piel, ¿a dónde nos vamos a dirigir o a dónde podemos acudir para saber si no se trata de una enfermedad de lepra? Sí, es muy importante. En su centro de salud más cercano pueden acudir. Ahí los médicos están en continua capacitación porque es parte de las estrategias que tiene Secretaría de Salud estar actualizando a su personal. Por ello tenemos el día 31 de este mes como parte y en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Lepra, un simposio donde tenemos personal muy calificado de diferentes partes del país para que les demos lo más nuevo que existe. A veces son cosas muy sofisticadas que van en avances muy intensos, pero en su momento nosotros podemos hacer uso como de la biología molecular que en el Instituto Dermatológico de Jalisco se está empezando a llevar también, que tiene un costo un poquito más elevado, pero en su momento se puede hacer. Afortunadamente en lepra no hay tantos casos como en otras enfermedades y ese poco más de dinero se puede ejercer en eso. Entonces, nuestros médicos están cada vez mejor capacitados y tienen ya sobre casos muy complicados, entonces tenemos el Instituto Dermatológico que es un gran apoyo y es como nuestra catedral para apoyarnos en este sentido. Y aquí podríamos hacer la invitación a todos los doctores que tienen que ver con la especialidad que asistan el próximo 31, va a ser en el Instituto Dermatológico. Sí, es muy importante que se comuniquen en el Instituto Dermatológico para que ahí vean el cupo porque es limitado. Nosotros tenemos solamente 250 lugares en el auditorio y ya entonces si comuniquen al dermatológico para que ahí les hagan un espacio. Mucha gente ubicamos el Instituto Dermatológico, pero para aquellas personas que no lo ubican, ¿dónde queda? Y si tendremos algún teléfono donde comunicarnos en caso de este simposio y también para poder acudir al instituto. Sí, el Instituto Dermatológico se encuentra por Avenida Federalismo, está muy cerca de Atemajac y bueno, el número cuando se puedan comunicar para que puedan información 3030-5073, ahí les daremos toda la información en relación al simposio de lepra. Muy bien. Doctor, ¿la lepra hay vacuna? ¿Se puede prevenir? Bueno, la mejor forma de prevenir lepra, no hay vacuna, la mejor forma de prevenir es encontrando a los casos enfermos y curarlos. Hay muchos tabús en relación de la lepra. Si nosotros conocemos a algún compañero que tiene lepra o algún familiar que tiene lepra, anteriormente pues estaban en hospitales. Ahora, ¿qué medidas debemos de tener o cuál sería nuestro actuar en cuestión de prevención? Sí, dice el lema del Día Mundial de Lucha contra la Lepra en este año, dice, no cierre los ojos a la lepra, evitemos el estigma y la discriminación. También hubo un lema muy bonito hace muchos años que decía, la lepra es curable, ayudemos a quien la padece. Entonces, nosotros sabemos que si una persona aparentemente sana necesita de mucho afecto y de mucho amor, una persona enferma necesita de más amor, pero la persona con lepra necesita de todo el amor de todos y de todo el apoyo porque además, como sabemos, es la menos contagiosa de todas. Entonces podemos apapacharlo, podemos convivir muy bien. Darle un saludo, sí, claro, de beso y no nos vamos a contagiar. Normal, todo muy normal, al contrario, eso inmunológicamente le ayuda porque su sistema de defensa se activa cuando sabe que es aceptado. Pero una persona que se ve rechazada, hubo un tiempo y no tan lejano, a veces en los 90 sabía que las personas las tenían escondidas y recluidas por las deformidades que presentaban y entonces eso agravaba malas cosas. Hubo de los casos últimos que encontramos con deformidades que los tenían en lugares que yo creo que algunos animalitos los tienen en mejores condiciones que a las personas, pero eso ya no es así. Pero desgraciadamente a través de la historia hubo lugares donde los tenían recluidos fuera de la ciudad y más antiguamente las personas que tenían bienes se les confiscaban sus bienes y quedaban ya a lo mejor de una forma como moderna ahora, pero creo que la sociedad mexicana, la sociedad tapatía a veces es un poquito exigente con estas cuestiones de la calidad de vida, la calidad de cómo te ves, ¿no? Entonces creo que tenemos todavía un estigma, ¿no? de que esas personas hay que recluirlas. Creo que no podemos hablar de años, ¿no? Esto es tiempo, es una conducta como muy actual también. Es un poco menos, pero que poco a poco prevalece. Se ve, pero prevalece. Y lo que se debe de conocer es que esta persona necesita de todo el apoyo. Afortunadamente ya no encontramos personas con discapacidades, afortunadamente ya no encontramos personas con deformidades, por lo mismo, porque estamos muy intensamente buscando casos en las familias
donde en algún momento se tuvo lepra. Y como les ¿Ustedes decía, como autoridad buscan? O sea, porque cuando lo oigo decir es que buscamos. ¿Cómo hace? ¿Tienen un operativo la Secretaría de Salud? Sí, es de manera permanente porque nosotros tenemos bien identificadas a las personas que han tenido lepra en los últimos 20 o 30 años. Entonces, se hace el estudio de contactos. Tenemos muy buenos registros, afortunadamente, desde entonces, donde conocemos en cada región sanitaria quiénes tuvieron lepra, las personas ya conocen. Yo decía, hay personas que ya fallecieron, pero sus familiares pueden tener ese riesgo y estudiamos a las familias. No es todos los días, es cada 6 meses se hace esta búsqueda o revisión de las personas que en algún momento se tienen identificadas. Y en la población en general, pues en la consulta general se busca a las personas que tengan alguna alteración en la piel. Nos hablaban de 18 casos el año pasado. ¿En dónde fueron localizados estos casos? Sí, la mayor parte de los casos son en la zona de Vallarta. Nosotros seguimos encontrando muchos casos en Guadalajara, en Jamay, en Tonalá, en Zapopan. Son los municipios que han tenido el mayor número de casos. Entonces, estos casos, de alguna manera, como Jamay fue zona endémica, aparte La Barca también tiene casos, fue zona endémica. En el área de Chapala, en Jocotepec, fueron zona endémica. ¿Qué es zona endémica? Zona endémica es un lugar donde se presentan muchos casos de manera regular, donde ya no es epidemia. La epidemia es cuando es una que se presenta de golpe y no había. Ahora es donde sabemos que vamos a encontrar, sabemos que ahí es un lugar donde por naturaleza podemos encontrar casos. El segundo caso que se registró este año es Puerto Vallarta también, ¿verdad? El primero fue en Vallarta porque sabemos que es contacto de alguien que ya tenía lepra, y el siguiente que encontramos fue en zona metropolitana también. Pero por un caso previo ya, ¿no? Siempre hay un caso conocido antes. Su seguimiento. La Secretaría de Salud, del cual pertenece, doctor, dentro del Departamento de Micobacteriosis, ¿qué es lo que hacen ahí? Platíquenos, porque mucha gente sabemos que hay quienes dirigen programas o no conocemos, pero platíquenos un poco qué hacen ahí en ese Departamento de Micobacteriosis. Sí, mire, ahí tenemos, a mí me toca también el programa de tuberculosis, pero hablando ahora de lepra, nosotros todo el año estamos trabajando, primero, para que en las unidades de salud se siga haciendo esa búsqueda intencionada de casos, porque se siga haciendo el estudio de contactos de manera permanente. Mínimo se tiene que estudiar cada 6 meses los contactos de una persona que en algún tiempo tuvo la enfermedad. Y entonces en ese periodo nosotros nos encargamos de gestionar el medicamento también, porque este medicamento nos lo envían de la Ciudad de México, y la Ciudad de México lo recibe desde Basilea, Suiza. Este medicamento es donado por la OMS-OPS. Entonces, es toda una gestión que se lleva a cabo. Las personas que encontramos nosotros con lepra ahorita reciben su tratamiento al momento, porque nosotros tenemos un pequeño colchoncito, como decimos, porque todo ese peregrinar para nosotros poder obtener el medicamento tarda cerca de 3 meses. Doctor Manuel, vamos a hablar de esos 3 meses y el tiempo también que las personas pueden esperar y que no represente un riesgo para ellos, pero después de la pausa, y les recuerdo el teléfono 3030-5307, ya volvemos. C7 Mundo Sano. C7 Mundo Sano. El doctor Manuel Sandoval nos está platicando esta mañana todo lo que tiene que ver con la lepra, una enfermedad que en este año se han presentado 2 en el estado de Jalisco. Doctor, hablábamos de los medicamentos. Sí, el medicamento es muy importante. Como la Organización Mundial de la Salud nos lo otorga gratuitamente, también quiere que sea con toda la estructura como se debe y con toda la normatividad. Nosotros recibimos el documento donde viene todo el estudio de la persona con lepra, lo revisamos que tenga toda la información completa. Lo mandamos a la Ciudad de México y ellos nos hacen llegar el medicamento. El medicamento nos tarda en llegar entre 1 o 2 meses por toda la revisión que hay. Pero afortunadamente, como les decía, nosotros tenemos medicamentos de soporte para que en cuanto encontramos a la persona positiva, le damos un tratamiento y por lo menos para los 2 meses mientras que llega su esquema y que esto empiece de la manera más inmediata. Si la persona tuviera que esperar esos 3 meses después de que se le diagnosticó, no pasa nada, porque pues ya tenía años, no sé, muchos años con la enfermedad, y lo único es que ya sabemos que la tiene y que será iniciado su tratamiento con toda la revisión y la vigilancia. Pero nosotros queremos que sea inmediato, porque la persona sufre un estado de shock muy importante cuando le decimos que tiene lepra. Entonces,
Que sería mucho más grave decir que tiene, híjole, no sé, cualquier otra enfermedad que la podemos ver como muy común y esta por la parte psicológica es como, Sí, ahora, como se ahora, recibe mal, ¿no? Ahora es un poquito más aceptada, pero a mí me tocó conocer a una persona que iba más asustada todavía porque me decía, a mí me dijeron que tengo cáncer. Y le digo, ¿por qué? Porque como suena Hansen, suena como cáncer. Eso, tengo cáncer, me dijo. Y ya le dije, no, es que tiene lepra. Ah, lepra, bueno, está bien. Y sí me voy a curar, ¿verdad? Sí, por eso a veces es llamar lepra por lepra. Y le digo, cuando ya le explicamos muy bien, a lo mejor en la primera plática la persona no va a entenderlo por la situación de bloqueo emocional, pero tenemos mucho tiempo para platicar con ellos y decirles y conocer, y decirle que quien quiere de su familia que sí sepa que tiene enfermedad, para que lo puedan atender muy bien, porque es muy confidencial esto. Pero platicamos con toda la familia porque normalmente nos autorizan platicar con todos para que queden en un ambiente muy favorable. Aquí nos comenta que existe un bloqueo emocional en cuanto un paciente se sabe o se conoce con la enfermedad de lepra. ¿Estos pacientes entran a alguna rehabilitación, alguna ayuda para aceptar la enfermedad y para también poder conocer más de su enfermedad? Sí, estamos muy de cerca con ellos y vemos que hay alguna alteración en su conducta por no aceptar la enfermedad. Tenemos módulos de salud mental donde los derivamos. En el equipo que tenemos nosotros de promotores de tuberculosis y de lepra, ellos nos apoyan, entre ellos tenemos psicólogos donde se les da inmediatamente un acercamiento, se les platica, se les dice que la enfermedad se va a curar y que tienen todo el apoyo de los servicios de salud. Una paciente, mujer que se conozca portadora de lepra, que esté con tratamiento, ella se puede embarazar y puede contagiar o no puede contagiar a su bebé. ¿Qué pasa ahí? Sí, en este caso no ha sucedido, no hemos tenido mujeres embarazadas, pero no pasaría hacia el bebé, podrían hacerlo muy normal. Y si siguiera conviviendo con su mamá después del nacimiento tampoco habría ese problema. Al momento de amamantarlo. Al momento de amamantarlo tampoco habría mayor problema. Entonces, lo que se requiere es que, bueno, porque son preguntas muy difíciles, tiene que hacer mucha investigación en esto, porque sí, algunas personas le dicen, es que no puedes convivir, no puedes abrazar a los niños, no puedes jugar con ellos, no hay mayor problema con eso. Esa es una parte muy importante donde no es extremadamente contagiosa, o más bien necesita años estar con un paciente para poder contraerla. Y bueno, saberlo que si nosotros saludamos a alguna persona en la calle, que si tienen algunas lesiones en la piel, si se tratara de la enfermedad de lepra, sobre todo saber que no nos vamos a contagiar por darle un saludo de beso o darle un abrazo. En cuestiones de edades, ¿cuál es el rango, el caso donde se ha detectado la lepra más joven? Tenemos en los grupos que tenemos nosotros más afectados son arriba de los 40 años, pero el grupo más numeroso es entre los 60 y 70 años, el mayor número de casos ahí. Afortunadamente no tenemos como en otros países menores de 15, cuando tenemos menos de 15 años es porque está rebasado, porque imagínense si el periodo de incubación sería entre 5, 10, 15, que casi nació en una familia con lepra y desde que nació está expuesto. Está expuesto. Entonces, después de que aparecen las lesiones en la piel, ¿a qué periodo un paciente puede complicarse con la enfermedad de lepra? Esto depende mucho de su sistema inmunológico y de su situación de alimentación y de higiene. Tenemos personas que tienen pérdida de la sensibilidad en las manos, entonces toman cosas calientes y no sienten y se queman. Eso sucede mucho en las amas de casa. Las lesiones son más por el descuido que por la misma enfermedad. Conocemos personas que tienen pérdida de la sensibilidad en los pies, o conocimos porque afortunadamente no hay, tienen un orificio en la planta del pie y no sentían y ya tienen una infección muy fuerte porque no sentían. Y luego hay otras situaciones que en algunos casos los trabajadores, si son carpinteros, también se llegan a martillar y no sienten y traen destrucciones de tejidos. Por eso, no tanto por la misma enfermedad, sino porque necesitamos darles mucha información. La piel se reseca muchísimo, entonces la piel se tiene que lubricar por lo menos 2 o 3 veces al día en una persona, aunque no tenga tantas lesiones o aunque no sean tan aparentes. Fuera del aire platicábamos que incluso hay pacientes que pueden tener estas lesiones en espalda y posiblemente pasan años y nunca se encontró, nunca se vio. Sí, ya pasaron algunas imágenes en pantalla, estuve viendo, donde son personas que tuvimos en tratamiento y que se encontraron por casualidad, por alguna situación accidental, de que iban a hacerse alguna situación de que se les encontró y se mandaron a revisar y para eso pasaron 10, 15 años para detectar que tenían la enfermedad.
Ahí Entonces, lo tenemos, sí ahí es- lo estamos sí es viendo muy en este importante. momento en la pantalla. Sí, es muy importante que veamos, son personas que ya se tuvieron en tratamiento y pues cómo es posible, para que lleguen a eso tiene que haber pasado muchos años. Entonces, alguien no se dio cuenta y O se dio cuenta y le dio y miedo pensaron ir. que era, no sé, De hecho, desconocen. hasta al tocarte, al momento de estarte bañando, Esas ponerte lesiones- alguna crema. Esas lesiones en los brazos pues sí son muy aparentes, pero cuando se desconoce que existe la enfermedad se puede dar tratamiento para otras cosas. Se levanta la piel, o sea, yo al tacto la puedo distinguir, o sea, puedo checar alguna anomalía. Sí, es inflamación de la piel, o a veces hay daño, solamente cambio de la coloración. Entonces, disminuye la coloración, no es totalmente sin color. Por ejemplo, en esta toma que ahorita estamos viendo, se ve una especie como que resalta la piel como un nódulo, como una Sí, sí, bola. tiene un, sí, tiene ¿Esos un nódulo, pero- existen? y también, si se ve en la parte de arriba, tienen bordes, es el borde de la lesión y se ve muy limitada. Pero también eso ya pasó mucho tiempo y debieron haber acudido. Y si fue a consulta y no lo revisaron, pues también se le fue al personal de salud. O sea que aquella persona que pudiera tener alguna bolita en su cuerpo, no precisamente cerca de la lesión, sino alguna bolita que presente en su cuerpo, pudiéramos pensar también o descartarle una enfermedad de lepra. Sí, recomendamos que cualquier alteración en la piel, la que sea, deben de acudir a atenderse. ¿Esta coloración de la piel es blanca, oscura, Disminuye, roja? al principio es como color violácea, pero luego empieza a perder color. No queda totalmente blanca, pero disminuye un poco el color de la piel. Esto se refiere por la actividad que tienen las micobacterias en la piel. Y luego, como se empiezan a afectar los nervios, se pierde la sensibilidad, se pierden a afectar los tendones y los músculos, por eso se pierde la fuerza. Y se Porque pierde no va todo. solamente sobre la piel, sino puede empezar a... Sí, y se va a órganos internos, se pueden encontrar en hígado, afortunadamente no es tan así, se puede encontrar en médula ósea, tan así puede ser la situación. Entonces, por eso, afortunadamente, en cuanto se inicia el tratamiento en 6 meses, la persona que paucivacilar, que sí tiene defensa a su organismo, se cura en 6 meses, y la que no, pues puede llegar hasta 2 años, porque si una persona no se cura en 1 año, no quiere decir que porque la norma dice que con 1 año tiene, se va a quedar así, sino que seguimos hasta 2 o 3 años dando tratamiento. Son muy pocos casos así. Bien dice una norma, porque esta enfermedad está bien estudiada, está bien estructurada en cuanto al tratamiento, en cuanto al Sí. diagnóstico, etc. ¿Quién es el encargado de, o qué país es el que comenzó con esta norma? Bueno, la normatividad es mexicana. Ok. Nosotros tenemos la norma oficial mexicana que, bueno, la última edición fue en 2010, pero esta norma tiene desde el 97 que se publicó. Ya había otras normas que se llamaban normas técnicas, pero esta norma oficial ya está donde viene todo cómo se debe de dar un seguimiento puntual. Lleva de la mano a la persona, no es, ni siquiera es una norma complicada, porque la población en general la puede entender la norma. ¿Bien estipulado en qué momento de casos o qué número de casos esto se puede convertir ya en una epidemia, por ejemplo? Sí, la norma habla de cómo tratar la enfermedad, cómo diagnosticarla, cómo tratarla. Y esta está elaborada por expertos para que del programa nacional se elabora en México y se reúnen los expertos de los institutos y centros dermatológicos del país, como en Culiacán, Mérida, de México, y aquí en Jalisco los reúnen nosotros dermatólogos para que hagan un estudio de cómo se debe de llevar el tratamiento más. Se toman también los documentos que tiene la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, y de ahí se conjunta todo para que sea una norma elaborada por ¿Y cuál expertos. es el máximo de casos para no poner en alerta a un país? Bueno, ahorita en Jalisco tenemos 18 casos. No podemos decir que llegamos a tener 40, pero pues no creo que lleguemos ya. Cada vez nos cuesta muchísimo más trabajo. Si dijéramos Brasil, pues son miles de casos. Ahí no es una alerta tampoco. Por eso decía, depende de qué país y depende de qué estados. Por ejemplo, en Tlaxcala un caso es una alerta porque tiene muchísimos años que nunca han tenido. Muchísimos años. Será una alerta porque nunca han tenido casos en Tlaxcala. Por ejemplo, en Quintana Roo tuvieron un caso y fue una alerta porque tenían muchos años. Ahora ya tienen 2 o 3. ¿Pudiéramos decir que en el estado de Jalisco los casos de lepra han ido reduciendo o se han ido disminuyendo? Muchísimo, muchísimo, y nos cuesta mucho trabajo encontrarlos. Sabemos que por cada uno que no conocemos puede haber otro, por cada uno que conocemos puede haber otro que no conocemos. Entonces, eso nos preocupa porque casi siempre encontramos la misma cantidad de casos por año. Entonces hay que buscar de manera más intensa.
¿Cuál es la meta de la Secretaría de Salud? ¿Hasta dónde podemos llegar con esta enfermedad? Nosotros para buscar necesitamos estudiar a todos los contactos, necesitamos darles tratamiento a todas las personas que encontremos y estamos esperando para este año encontrar otras 18, como les decía, por lo menos una por la que conocemos, debe haber una que no conocemos. Entonces, y la meta es estudiar a todas las personas de manera dermatológica. Hay unos sintomáticos dermatológicos que se llama para que encontremos a todas las personas que tienen alguna lesión en la piel. Nos hablan de, nosotros vamos a buscarlos o tenemos el enfermo de lepra y a todo lo que está alrededor lo estudiamos. Para que todo nuestro público esté orientado el día de hoy y que, bueno, dejemos un mensaje, ¿qué tiene que hacer aquel paciente que tiene una lesión en la piel y a dónde vamos a Doctora Elizabeth, sí. ¿y qué tal, doctor Manuel? Si dejamos esta pregunta pendiente después de la pausa, ¿le parece? Vamos Muy bien, y muchas regresamos. C7 Mundo Sano. C7 Mundo Sano. Bueno, aquí los doctores están chuleando porque, bueno, no está de más, ¿verdad, doctora Elizabeth? Hablar de las contribuciones que ha hecho el doctor Manuel en torno al estudio de la lepra. Así es, ahorita estábamos comentando que 18 casos, quizás para que nos estén escuchando y nos estén viendo el día de hoy, pudiera decir, bueno, son pocos, son muchos, ¿qué hace la Secretaría de Salud? Yo comentaba ahorita con el doctor Manuel Sandoval, que ya tenemos buen tiempo de conocernos, le digo, Manuel, hace años yo recuerdo que ganaste un premio a nivel nacional por toda la búsqueda de los casos y los tratamientos que se dieron en el estado de Jalisco. Yo sorpresa, pero quisiera escucharlo de viva voz. ¿Cómo andamos en esos premios? Muchas gracias. Es que debido al trabajo que se realiza de la unidad más humilde, más pequeña, hasta el hospital y el Instituto Dermatológico, hemos tenido el honor de tener entre el primero, segundo, tercero, en el control de la lepra, y el gusto que me queda que cuando hemos tenido el tercer lugar, estamos compitiendo contra un estado que tiene un caso y nosotros con 42 en control actualmente. Entonces, bueno, el que tiene un caso creo que no es tan complicado. Pero bueno, sin duda este reconocimiento le da a usted una responsabilidad extra. La lepra, por ejemplo, ha tenido transformaciones que usted ha tenido que descubrir, alertar a todo su gremio a nivel nacional, aportar más, pues, ¿o la lepra sigue siendo la misma de hace 1000 años? Ha habido muchísimas modificaciones, como todas las enfermedades, entonces cada vez es más complicado encontrar un caso de lepra porque ya no se presentan tanto como del libro. Entonces hay que hacer muchísimo más estudio, muchísimo más trabajo, pero esto tiene que ser de una manera constante y continua. Por ejemplo, usted ha pedido que se modifique el medicamento, usted ha pedido, usted debe de conocer los medicamentos que se aplican, sabe si son los indicados, si hace falta algo. Sí, en cuanto al medicamento es algo normado y algo que afortunadamente es excelente, es la excelencia. Lo que sí nosotros nos encargamos es que la búsqueda de los casos se haga muy puntual. Lo que sí es muy importante es que el estudio de cada persona, el estudio para que tenga, porque para poder ganar un primer lugar o un segundo lugar es que una persona debe estar estudiada de manera íntegra, que tenga todos sus estudios y que estén completos, que la información sea la que se requiere. Antes de irnos al corte, hacíamos una pregunta, ya no lo decía, los medicamentos nos llegan a través del mundo, a través de la Organización Mundial de la Salud, el eje rector de todo el mundo en la salud, y que es un tratamiento gratuito. Pero ¿a dónde puede acudir el paciente que tiene alguna lesión para que sea tratado oportunamente y, como nos lo dice, evitar esa discapacidad? Sí, las unidades de salud tienen el personal capacitado para que acudan a la que quede más cercana. También tenemos una coordinación muy estrecha con el IMSS, con el ISSSTE, con todo el sector salud. Solamente que nosotros gestionamos el medicamento. El IMSS nos aporta casos de que ellos estudian también, el ISSSTE igual, estudian y encuentran casos y nosotros nos encargamos de gestionar el medicamento. Entonces, por eso todas las personas no deben de pensarse dos veces. Tengo una lesión en piel y voy a mi centro de salud más cercano para que me revisen. Ahora creo que está hablando, por ejemplo, del sector público, pero yo me imagino que por la misma pena, por el mismo situación de la lepra, de enfermedad como tal, habrá mucha gente también en el sector privado manejando esta enfermedad. ¿El sector privado tiene la obligación de darles a conocer a ustedes los casos?
Siempre lo hacen porque además saben que el medicamento ya no está a la mano y que nosotros lo tenemos. También hay muy buena coordinación con los médicos privados, que muchas de las veces son médicos que tenemos en nuestras unidades, que se dedican a la medicina privada. Entonces, afortunadamente, no se sale del control esta situación y ellos aportan, no muchos, pero sí hemos encontrado algunos casos de la medicina privada. Hay gente que querrá ir con usted directamente. ¿Usted da consulta o solamente está en el dermatológico? Yo estoy en las oficinas estatales, yo no doy consulta, pero quien va conmigo con todo gusto lo recibo. ¿Y dónde lo pueden encontrar? ¿Algún teléfono? En el 3030-5073. En la 5073. Con todo gusto, ahí estamos y los atendemos. En la Secretaría de Salud. Ahí lo recibimos y no es a lo que me dedico, pero con todo gusto lo recibimos. Aquí hay un aspecto también importante, es tal el nivel que se tiene en el control de esta enfermedad en el estado de Jalisco, que será próximamente sede de la reunión nacional de los expertos en ese tema para pues celebrar, si se puede llamar, ¿no? La lucha que se ha hecho para poder abatir la lepra. ¿Qué día es? ¿Es el 31 de enero y qué va a haber? Sí, el 31 de enero. Nosotros tenemos ya, hace algunos años, el simposio de actualización en lepra. El programa nacional siempre, cada año, hace el acto protocolario del Día Mundial de Lucha contra la Lepra. Entonces ahora designó a Jalisco como sede nacional del acto protocolario y es en el marco del simposio, es en el marco uno del otro, y es algo importante porque el 31 de enero de 1954 fue domingo y se celebró el primer Día Mundial en Costa de Marfil por Michel Foucault, que era un filántropo y periodista francés. Y bueno, son 60 años, el 31, y nos toca Jalisco ser sede nacional. En México y en Jalisco el primer Día Mundial se celebró el 26 de enero de 1992, que fue domingo, y ahora este domingo cae también en 26. Bueno, hay muchas coincidencias y nos toca ser sede nacional. Porque cambia cada vez este día, esta celebración, porque tiene que ver con una situación bíblica, ¿no? Decían que tenía que ver con el tercer día de Pentecostés o algo así, por eso se cambia, ¿no? Es el último domingo de enero. Ajá. Exactamente, se pone a la par con las creencias pues de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, es en ese sentido. Entonces, hay muchas coincidencias. Cuando se inició por primera vez en México, el 26 es 26 este año y nos toca en Jalisco ser sede nacional, y el Día Mundial que se celebró por primera vez fue el 31 de enero de 1954 y ahora son 60 años. Recuérdanos, doctor Manuel, ¿dónde va a llevar a cabo este congreso? Y bueno, quizás existan pacientes que quisieran acudir, o el público en general que conozcan pacientes que quisieran acudir para saber más sobre esta enfermedad. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Va a ser en el auditorio del Instituto Dermatológico de Jalisco. Entonces, esto es como para puro personal médico. Nosotros tendremos una persona que va a llevar su testimonio de cómo fue diagnosticado, cómo fue manejado y cómo llegó a tener su curación, un testimonio de las personas ante toda la comunidad médica es del Estado, porque vienen de todo el Estado, y tenemos ponentes de nivel nacional y de otros estados. Tenemos de Sinaloa, de Monterrey, o de Sinaloa, de Culiacán, de Monterrey, de Jalisco y también de nivel nacional. Pues repetimos el teléfono, me imagino, donde usted está, también se puede dar información, 3030-5073. 73. Ahí está, 3030-5073, para todas las personas que están interesadas en darle un seguimiento a esta enfermedad, que en resumen, doctor, más allá de que pueda ser grave, la tenemos muy catalogada o con una etiqueta que tiene que ver más con el pensamiento que con el físico. Si la lepra fuera solamente por las lesiones, sería una enfermedad muy noble. Lo más grave que hay en la lepra es el estigma que siempre ha habido. Entonces, en algunos países, como les decía, las daban declaradas muertos en vida. Esta persona ya no existe y quedaba muerto en vida. Afortunadamente ya no es eso, pero es muy importante, y sobre todo por el lema del Día Mundial de esta ocasión, que no cerremos los ojos a la lepra, evitemos el estigma y la discriminación. Entonces, yo también digo que la persona con lepra es la que más amor necesita y más apoyo. Doctora. El estado de Jalisco siempre se ha catalogado por un estado amoroso, apapachador, con mucho calor, y sobre todo el mensaje del día de hoy es: quitemos esa discriminación en aquellos pacientes que ahora sí que yo diría que es más la enfermedad de los tabús que la enfermedad real. Sí.
Y quisiera igual, doctor, decirnos qué programas va a seguir o cómo vamos a seguir con esta enfermedad, porque la meta yo creo que es tener 0 casos de lepra. Sí, sería, no me va a tocar verlo, no nos va a tocar verlo, seguir buscando de manera muy intensa. Ahorita por lo pronto lo que tenemos que hacer es estudio de todos los contactos, cada vez es más exigente, más minuciosa la búsqueda y lo más importante es que con la ayuda de los medios como este y con la ayuda de la población en general, es como nosotros hemos podido lograr todo lo que hemos tenido, porque la misma población y las mismas personas que han tenido el padecimiento, los familiares, ayudan a buscar sin discriminar personas con la enfermedad. Así como es la enfermedad de lepra, que es muy poco contagiosa, que dura hasta 3-6 meses, años, para poder tener alguna manifestación, incluso hasta 30 años para poder tener alguna manifestación. ¿Cómo nos gustaría también saber en algunos años, y ojalá y lo pudiéramos ver, Cristi, que así pudiera estar pasando ya con la enfermedad de influenza? Así es, recuerda que está ahorita muy latente la propagación de la influenza. Lo invitamos, como lo hace la Secretaría de Salud Jalisco, a que usted tome las medidas de precaución. El día de ayer ya daban las autoridades también de educación que todos los niños que presenten un cuadro de gripe, por ejemplo, de gripa o cualquier enfermedad respiratoria, se les va a prohibir la entrada a clases. Así que padres de familia, por favor, cuiden a sus hijos, cuiden a las personas de la tercera edad, cuídense ustedes, porque está por ahí la alerta. No se alarmen en el sentido de que, pero sí hay un riesgo de contagio. Hemos terminado, yo lo invito nuevamente a que todos los viernes nos siga a través de este programa especial que tiene la Secretaría de Salud Jalisco para usted, que nos escriba y nos diga qué enfermedad a lo mejor o qué situación de la Secretaría de Salud quiere usted que nosotros tratemos en este espacio que es completamente para usted. Doctor Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto. Doctora Elizabeth. Muchas gracias y recordarles que la prevención de la influenza también es la vacunación. Invitarlos a todos los centros de salud. En el Hospital de la Mujer tenemos un módulo los lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Es completamente gratuita. Y bueno, nos podemos prevenir, hay que vacunarnos. Así es, nos vamos. Muchísimas gracias. C7 Mundo Sano.